Hola, ¿cómo están? Tal vez preguntándose por qué estamos en una biblioteca, un lugar que ojalá fuera más frecuentado por todos, no solo estudiantes como ustedes o nosotros. ¡Hola! Hugo, ya déjalos. Uno no va a una biblioteca así de la nada. Además, en ocasiones no hay una cerca de nuestras casas. Y también está internet. Aunque como ustedes ya saben, hay que tener criterios para buscar la información ahí, porque podríamos decir que casi es infinita. Pero mejor veamos qué preguntas tienen hoy. Sí, disculpen, es que ya quiero contarles qué hacemos aquí, pero antes, envíenos sus preguntas. Recuerden que pueden hacerlo mediante alguna de nuestras redes sociales. Ahora sí, Hugo, platícales por qué venimos a una biblioteca. Bueno, pues es que como sabes, Vivi, y quizá ustedes, me gusta la literatura y por lo tanto los escritores se me hacen personas muy interesantes. Y aunque no he leído muchas biografías, me he dado cuenta que tienen personalidades y habilidades muy distintas. En particular, me llaman mucho la atención los escritores que también saben expresar sus ideas de una manera en la que cuando los escuchas se te pone la piel chinita. ¿No te ha pasado? ¿Y a ustedes? Oye, con lo que dices pareciera que solo los literatos dan grandes discursos, y no es así. También hay muchos científicos que lo han hecho. Por ejemplo, una de las razones por las que decidí estudiar ciencias es porque escuché un discurso de la astrónoma Julieta Fierro y me emocionó tanto que quise conocer más acerca de la vida y el universo, al grado de querer dedicar mi vida a eso. Además, en los temas científicos es muy importante la divulgación. Es decir, que quienes investiguen sepan expresar lo que están conociendo a la mayoría de la gente, pues muchas veces las palabras que utilizan muy pocos las entienden. Pero Hugo, ahora sí nos vas a explicar qué estamos haciendo aquí. Ok. En esta ocasión conoceremos otra forma de argumentación oral, el discurso. Y como ustedes pueden imaginarse, cualquier persona que quiera ofrecer un discurso debe investigar o conocer lo más posible del tema que abordará. Y uno de los mejores lugares en donde pueden encontrar la información que necesitarán es una biblioteca, pues esta guarda el conocimiento que el ser humano ha generado a lo largo de miles de años. Bueno, sí, Hugo, tienes razón, pero ya te había dicho que no en todos lados hay bibliotecas y que ahora también está internet. Por cierto, qué bueno que vamos a abordar este tema porque el otro día estaba metidísima en una discusión en redes sociales y aunque me he encontrado algunas que no son fructíferas, esta sí me ha hecho reflexionar mucho. Además, me llevó a un foro en el que cada participante dará un discurso sobre algún tema que nos interese. En mi caso, quise abordar las dificultades que en ocasiones tenemos los estudiantes para aprender y en particular las enfocadas a los temas de lectura y escritura, que son esenciales para argumentar en un discurso. Si recuerdan, un discurso argumentativo es un tipo de texto que se realiza con el objetivo de convencer y persuadir al destinatario para que asuma un determinado punto de vista. Bueno, pues en un discurso también es necesario aprender a argumentar, así que comencemos. El discurso es un tipo de exposición oral argumentativa que se pronuncia frente a una audiencia. Es muy probable que en la televisión o en internet hayas visto discursos, pues son una de las formas de exposición oral más comunes. Debido a su amplio uso social, la variedad de discursos es abundante, pero se pueden clasificar según las mismas categorías que los tipos de textos. En este caso veremos los discursos argumentativos. En primer lugar, hablaremos de su organización. Lo primero que deben hacer para comenzar a elaborar su discurso es elegir un tema, considerando 3 elementos: el orador, la audiencia y la ocasión. El orador es quien pronuncia el discurso. Es importante que quien dé el discurso considere los posibles temas y las intenciones o motivos por los que le interesa dar un discurso. La audiencia son las personas que nos escucharán. Al hablar ante ellos es conveniente, si es posible, que conozcamos sus características: edad, nivel educativo, género y ocupación. Además de estos aspectos demográficos, ayuda mucho tener una idea acerca de cuánto saben del tema. Por último, la ocasión. Este elemento se refiere al propósito o el porqué del discurso, su duración, el lugar en el que se expondrá y los requerimientos técnicos o de equipo necesarios. Como les comentaba, Vivi necesita hacer un discurso sobre algunas de las dificultades que tienen los estudiantes para aprender a leer y que comprendan del texto y escribir. Así que ya tengo tema y ahora que lo reflexiono, sí cumple con las características que acabamos de ver, pues el foro en redes sociales en el que participaré abarca esta temática. Tengo una idea de quienes lo verán, seguramente los interesados en el tema, y la ocasión la tengo clara.
O sea, Vivi, que en pocas palabras, un buen discurso es aquel que interesa al orador y a la audiencia, que cumpla con las expectativas de los oyentes y es apropiado para la ocasión. Para que conozcan un ejemplo, vamos a escuchar un discurso de uno de los poetas y músicos que más me gustan, aunque las personas digan que es un poco aburrido. Leonard Cohen. Este discurso lo pronunció ante la Fundación Española Príncipe de Asturias y ante el Rey de España, cuando recibió el Premio a las Letras en 2011. Majestad, Altezas, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del jurado, distinguidos premiados, señoras y señores, es un gran honor estar aquí ante ustedes esta noche. Anoche me quedé en vela, pensando qué podía decir aquí, en esta asamblea de distinguidas personas. Y después de comerme todas las chocolatinas, todos los cacahuates del minibar, garabateé unas pocas palabras. Obviamente, estoy muy emocionado por ser reconocido por la Fundación, pero he venido aquí esta noche para expresar otra dimensión de mi gratitud. Cuando estaba haciendo el equipaje en Los Ángeles, tenía cierta sensación de inquietud porque siempre he sentido cierta ambigüedad sobre un premio a la poesía. La poesía viene de un lugar que nadie controla, que nadie conquista. Así que me siento como un charlatán al aceptar un premio por una actividad que yo no controlo. Es decir, si supiera de dónde vienen las buenas canciones, me iría allí más a menudo. Ustedes saben de mi profunda conexión y confraternización con el poeta Federico García Lorca. Puedo decir que cuando era joven, un adolescente, y buscaba una voz en mí, estudié a los poetas ingleses y conocí bien su obra y copié sus estilos, pero no encontraba mi voz. Solamente cuando leí, aunque traducidas, las obras de Federico García Lorca, comprendí que tenía una voz. No es que haya copiado su voz, yo no me atrevería a hacer eso, pero me dio permiso para encontrar una voz, para ubicar una voz, es decir, para ubicar el yo, un yo que no está del todo terminado, que lucha por su propia existencia. Y conforme me iba siendo mayor, comprendí que con esa voz venían enseñanzas. ¿Qué enseñanzas eran esas? Nunca lamentarnos gratuitamente. Y si uno quiere expresar la grande e inevitable derrota que nos espera a todos, tiene que hacerlo dentro de los límites estrictos de la dignidad y de la belleza. ¿Qué tal? ¿Les gustó o incluso les emocionó el discurso? ¿Qué les hizo pensar o sentir? Y para que nos platique por qué los discursos pueden llegar a provocar esto y más, hemos invitado nuevamente a la doctora Melanie Salgado, profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos bien felices de tenerla aquí. Hola Hugo, hola Viviana, me da mucho gusto volverlos a ver y pues gracias por invitarme de nuevo. Pues ustedes díganme de qué quieren que platiquemos en esta ocasión. ¿Por qué los discursos son importantes como herramienta de comunicación social, sobre todo los argumentativos? Los discursos en general son importantes como herramienta porque es por medio de ellos que hacemos todas las cosas que hacemos en el mundo. La forma en que nos relacionamos con las otras personas siempre está mediada cuando usamos la lengua oral y también la escrita, pues por medio de discursos. Ahora, el discurso argumentativo se caracteriza porque es aquel en el que queremos convencer a alguien más de algo o alguien más nos quiere convencer de algo. Incluso a veces los niños chiquititos, por ejemplo, van y te abrazan una pierna y te dicen, te quiero mucho, y luego te piden algo. Hay autores que dicen que en realidad siempre que usamos la lengua es porque queremos obtener algo de nuestros interlocutores. ¡Ay, qué interesante! ¿Y consideras que un discurso podría contribuir a fortalecer el tejido social de una comunidad? No solo podrían, sino que lo han hecho históricamente. Piensen ustedes, por ejemplo, en todas las veces que su mamá o sus abuelas, sus tías les contaron leyendas o les contaron historias de cómo era la casa donde llegaron cuando llegaron o cómo era esa colonia antes. Y además, específicamente, hay grupos que construyen no solo su identidad, sino incluso sus posicionamientos ante ciertos fenómenos, pues por medio de los discursos. Doctora, muchas gracias. En un momento volvemos con usted.
Claro que sí. Ya que se tiene un tema que puede ser muy general, el siguiente paso es llegar a un tema específico. Para esto deben pensar en una vertiente más concreta del tema, que interese más a su audiencia y que resulte adecuada para el tiempo de exposición. Ahora que comentas esto, Hugo, estoy pensando que de todos los temas que abarca la cuestión de las dificultades de aprendizaje en la lectura y la escritura, la que me interesa abordar es el tema de la dislexia. Bueno, pues ahora que ya tienes un tema específico, Vivi, es momento de plantear los objetivos. Hay dos tipos de objetivos, el general y el específico. El objetivo general responde a la pregunta, ¿qué quiere lograr con su discurso? ¿Entretener, informar o persuadir? Por su parte, el objetivo específico consiste en una idea central y específica, acompañada de una reacción concreta y medible. ¿Qué esperamos de la audiencia? Entonces, en mi caso, el objetivo general es persuadir a mi audiencia de que aunque la dislexia es un tipo de dificultad de aprendizaje relacionada con la lectura y la escritura, no es un impedimento para que quienes la padecen desarrollen una vida profesional exitosa. Las dificultades de aprendizaje son muy heterogéneas y dependen de otros factores importantes, como la seguridad alimentaria, si se tiene o no las herramientas necesarias para acceder a la información, como lo que tú me decías, Vivi. Ajá, acerca de la disponibilidad de bibliotecas en las comunidades o incluso la limitación que aún existe de que el Internet llegue a todos los rincones del país. Además, aprender a leer y escribir nos cuesta trabajo a todos y es algo que nunca dejamos de hacer a lo largo de nuestra vida. No solo cuando somos estudiantes, aprendemos algo todo el tiempo y en cualquier lugar. En este sentido, el objetivo específico de tu discurso sería que tu audiencia comprendiera qué es la dislexia, supiera identificar las edades escolares tempranas y que se considerara como una dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura, que no impide el crecimiento intelectual. Bueno, ahora profundicemos en la organización del discurso. Como estamos pensando en un discurso argumentativo, en realidad la estructura es muy parecida a la que vimos cuando conocimos este tipo de texto, aunque tiene unas particularidades que veremos enseguida. La estructura de un discurso está conformada por la introducción, el desarrollo y la conclusión. Les recomendamos que el tiempo que le dediquen a la introducción sea de aproximadamente 10% del tiempo total del discurso. Idealmente, en la introducción se intenta cumplir con los siguientes objetivos. Captar la atención. Cuando se presenten, pueden hacer algún comentario sorprendente, preguntar algo interesante, contar una historia personal o citar a un autor reconocido. Después deben de identificar la relevancia del discurso. Esto significa comunicar a su audiencia cómo y por qué su mensaje se relaciona con ella y cómo la afecta. Al finalizar esta parte, el orador no debe ser quien determine la relevancia del discurso, sino el auditorio mismo. A continuación, tienen que transmitir credibilidad de lo que están diciendo. Esto logrará afectar positivamente en la percepción de su auditorio, pues no olviden que ellos siempre podrán preguntarse ¿quién es él o ella y por qué debería creerle? Por último, deberán enunciar su tesis. En el caso de los discursos, la tesis se conforma por los objetivos general y específico, más los puntos o ideas principales. Hola Melanie, qué bueno que sigues con nosotros. Melanie, tenemos una duda. ¿Qué relación tendría que haber entre quien da un discurso y su contenido? Es importante, primero, que haya una relación emocional entre la persona que va a dar un discurso y el contenido que va a expresar en ese discurso, porque cuando damos un discurso convencemos no solo por medio de ofrecer como argumentos muy lógicos o muy científicos o de ofrecer números, sino que también convencemos a los demás por cómo nos vemos, cómo nos escuchamos, las emociones que estamos despertando en nosotros. ¿Y crees que es necesario un método para estructurar un discurso? En términos generales, lo que sí es muy importante que uno haya como pensado de alguna manera el recorrido general que queremos dar en nuestro discurso. O sea, cómo quiero abrir, a dónde quiero llegar, cuál es la información más importante y cómo quiero cerrar. Que también es importante, pues, es conocer o dominar, digamos, en la medida de lo posible, pues aquello de lo que vamos a hablar. Oye, ¿y qué tan memorizado debe estar un discurso para ser expuesto?
Hubo un tiempo en el que haciendo un discurso oral, todo el discurso se lo aprendía de memoria y lo recitaba con ciertos criterios. Traten de escuchar a un político, no sé, de los años 70, 60, es más o menos esta escuela. Pero después de un tiempo, como que dejó de gustarnos tanto esta forma tan artificial. Y sobre todo con la llegada de las nuevas tecnologías, hay como mucho interés y mucha mejor recepción cuando el habla parece más natural. Entonces, lo que se recomienda, más que aprenderte así como todo el discurso, tener a mano sí los datos que se te pueden olvidar, los nombres que se te pueden olvidar. Oye, Melanie, ¿cómo podemos saber el tipo de discurso que queremos dar? Para decidir qué tipo de discurso voy a usar, es cuál es la finalidad que quiero conseguir en mi auditorio. Generalmente, si queremos convencer de algo o defender una postura, vamos a tener que desarrollar un discurso argumentativo. Cuando en realidad lo que queremos hacer es explicar una serie de elementos o queremos explicar algunos conceptos, pues en realidad lo que queremos hacer es dar un discurso explicativo o expositivo. Cuando queremos contar algo y mostrar cómo han cambiado, cómo cambiaron las cosas de un momento a otro, ciertas situaciones, pues lo que queremos hacer fundamentalmente es narrar. Y finalmente hay veces que lo que queremos hacer más bien es decir cómo es un fenómeno, cuáles son sus características principales. Bueno, en ese caso lo que queremos hacer es describir. ¿Y qué recomiendas para sentirnos seguros al presentar nuestro discurso? Entonces, algunas de las recomendaciones son, por ejemplo, en una hoja, trazar un poco como el plan para abordar cada una de las partes, la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Otra de las cosas que yo les recomiendo mucho es ensayar. O sea, imaginarse uno que ya está en la situación, pues puedes hacerlo frente al espejo o ahora ya puedes hasta grabarte. Si por alguna razón se pierde el hilo, se te olvida una de las ideas, entonces que improvises, como cuando estás platicando con tus amigos o cuando estás platicando con tus familiares. Muchas gracias, Melanie. Fue un honor tenerte aquí. Muchas gracias, cuídate. Nos vemos, bye. No, muchas gracias a ustedes y pónganse vivos porque en todos los momentos nos van a tratar de andar convenciendo de algo y para eso sirven también los discursos argumentativos. En el desarrollo de un discurso se organizan las ideas principales y las ideas subordinadas, que son derivaciones de las ideas principales. Lo importante aquí es que las ordenen según un criterio lógico, narrativo, cronológico, temático, etc. Por eso de los nervios es recomendable que realicen un cuadro sinóptico o un listado para que sigan el hilo de su discurso. En el texto escrito utilizamos los conectores discursivos para generar cohesión, es decir, para que los lectores sigan el hilo del texto, pero en esos casos ellos tienen una pequeña ventaja. Pueden releer el texto y en un discurso no siempre se tiene la oportunidad de regresar a un punto anterior. Por esta razón, en los discursos, los oradores deben ser muy cuidadosos al momento de puntualizar en qué segmento del discurso están, y para lograrlo se utilizan las transiciones. Una transición debe cumplir estas características. Ubicarse al final de cada idea principal, es decir, que ayude a transitar de una idea a otra. Ser oraciones completas que resuman lo dicho y que anticipen lo que se dirá a continuación. Por último, les recomendamos que la conclusión de su discurso sea de aproximadamente 5% del total. Y lo ideal es que en la conclusión cubran los dos siguientes puntos. 1. Resuman los puntos principales. Para esto, recapitulen los elementos principales de su exposición, sobre todo de la tesis. 2. Enuncien un gancho. Un gancho es similar a lo que se hace en la introducción, captar la atención. Puede consistir en una frase corta y memorable que los oyentes se llevarán. En el caso de los discursos argumentativos, es conveniente que el gancho incluya una exhortación o un llamado a la acción. 3. Cierren con la tesis que habían iniciado y concluyan basándose en todas sus ideas resumidas. ¡Guau! Creo que ahora entiendo mejor por qué estamos en una biblioteca, Hugo. ¿Cuánta información debemos considerar para hacer un discurso? Pero ahora que estábamos explicando, me quedé pensando, ¿no crees que sería un poquitín aburrido estar escuchando a alguien sin ver otra cosa? No sé, una imagen acerca de lo que se está hablando, por ejemplo. Creo que incluir elementos visuales en un discurso puede ayudar a captar la atención y a que los oyentes comprendan mejor el tema. A estos apoyos visuales se les llama también gráficos y su objetivo es hacer más comprensible el mensaje para la audiencia, y en esto radica el secreto para aprender a utilizarlos. Por ejemplo, si un recurso distrae en vez de enfatizar el mensaje, entonces es un apoyo inútil y no debe emplearse. Podemos distinguir los diferentes tipos de gráficos.
Fotografías, dibujos, esquemas, mapas, diagramas, gráficas, cuadros sinópticos, mapas mentales. Debido al auge de las tecnologías de la información, los discursos ahora tienen un aliado invaluable, los software de presentación. Antes se debía llevar impresiones de cada tipo de apoyo visual o, en el mejor de los casos, proyectar los gráficos en algo que se conocía como transparencias y diapositivas. Sin embargo, como decíamos antes, aún hay muchas partes del país que no cuentan con internet y muchos alumnos no tienen una computadora para realizar presentaciones digitales que los apoyen en su discurso. Así que siempre es bueno utilizar toda su imaginación para conseguirlos o crearlos, si es necesario. Pero sean virtuales o físicos, hay una pequeña guía que les servirá para utilizarlos de la mejor manera posible. Además del criterio infalible de que sus gráficos no distraigan al público, consideren los siguientes puntos. 1. Ilustren solo las ideas centrales de su discurso. 2. Comuniquen ideas complejas que se comprendan mejor de manera visual. Por ejemplo, las gráficas y los mapas cumplen con este propósito. 3. Ilustren siempre con la intención de generar interés. Esto se aplica de manera muy clara al elegir fotografías. Busquen siempre las más atractivas. 4. Limiten sus apoyos visuales. Recuerden que el discurso está diseñado para que la audiencia escuche, no para que la lea. Y número 5. Si emplean texto, usen solo palabras clave o frases breves. Además, eviten tipos de letras poco legibles y jueguen con el tamaño y con el color. No crean que solo a ustedes les impone el hecho de hablar en público. Nos pasa a la mayoría. Según algunos expertos, 76% de los oradores experimentados sienten ese nerviosismo al hablar en público. Atención, dijimos oradores experimentados. Es decir, incluso quienes se dedican a esa actividad tienen un cierto miedo escénico. Por fortuna, podemos controlar esos temores. Por ejemplo, se sabe que la sensación de miedo disminuye de manera significativa luego de los primeros 5 minutos. Además de que hay otras formas de trabajar esos temores, así que tranqui. Veamos algunos tips que los ayudarán. Piensen en comunicarse y no en su desempeño. Si están preocupados por cómo los evaluarán sus oyentes, su miedo aumentará. En cambio, si se enfocan en comunicar su mensaje porque lo consideran importante y porque creen que les será útil a otros, entonces se sentirán más relajados. Concéntrense en su mensaje, que es el centro de todo y no ustedes. Visualícense en forma positiva. Si piensan que hablar en público es un riesgo, entonces será una experiencia vergonzosa y no se lo pasarán nada bien. Identifiquen sus miedos. Para esto pueden escribir en una hoja los miedos específicos que tengan cuando hablan en público. Por ejemplo, a mí me da miedo... la verdad no tengo. Después de que reconozcan sus temores, escriban una frase positiva para cada uno de ellos. Por ejemplo, ante mi miedo de utilizar demasiadas muletillas, puedo escribir: mi mensaje es importante y tengo tantas ganas de comunicarlo que me preparé bien para que no me ocurra. Para terminar, realicemos un breve ejercicio. Piensen en un tema o en un punto de vista del que ustedes estén convencidos. Redacten un discurso argumentativo sobre ese tema o punto de vista. Busquen en internet un discurso de algún escritor, ya sea literato, científico o actor, al cual ustedes admiren. Véanlo y escriban en su cuaderno lo que les provocó y por qué consideran que el escritor decidió dar ese discurso. En caso de que no tengan internet, vayan a la biblioteca más cercana en su comunidad. Recuerden que el objetivo final de un discurso argumentativo es que convenzan a quienes los escuchan de su punto de vista. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que con este programa hayan aprendido a hacer un discurso argumentativo y que sientan mayor seguridad la próxima ocasión en la que deban hablar en público. Recuerden lo que nos comentó la doctora Melanie acerca de la importancia de los discursos para que puedan aportar a crear una comunicación constructiva, no únicamente en su grupo escolar, sino también con su comunidad. Sigan las redes sociales de Jóvenes en TV. En ellas pueden encontrar todos los programas y utilizarlos como apoyo en su aprendizaje. Gracias, bye. Nos vemos a la próxima, bye. Suscríbanse.